Hola, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Víctor del Arco. Soy antropólogo social e investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. Junto con mi compañera Candela Morado, también investigadora postdoctoral, quisiéramos compartiros una experiencia de innovación metodológica docente que hemos desarrollado como profesorado en el marco de un curso de posgrado y especialización del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, titulado Curso de Trabajo de Campo Etnográfico para Profesionales del Patrimonio e impartido en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC bajo el soporte o el amparo del Laboratorio de Experimentaciones Etnográficas. Destinado a especialistas y profesionales del patrimonio y las industrias culturales con formación universitaria previa, el curso, que lleva desarrollándose desde 2015, cuenta con diferentes módulos de especialización en los que se han implementado o se ha procurado implementar una metodología participativa, tanto en sus partes teóricas como en las prácticas, desde IAP hasta aprendizaje basado en proyectos, creación de contenidos audiovisuales, etc. Nuestro objetivo al compartir esta experiencia, esta práctica educativa, es no solo dar cuenta del desarrollo del curso, sino exponer la forma en que tuvo lugar y poder recibir posibles sugerencias, impresiones, valoraciones para incorporar y mejorar en un futuro. Lo que pretendemos compartiros hoy, por tanto, es una experiencia en la que hemos pretendido construir una comunidad de aprendizaje, proponiendo también y en cierto modo una mediación entre la estructura conceptual, metodológica y epistemológica que atraviesa una de las principales herramientas con las que cuenta nuestra disciplina, como es el trabajo de campo, con las estructuras cognitivas, conceptuales y teórico-prácticas de los y las estudiantes del curso. Sociología, antropología, historia, así como otras ciencias sociales, comparten una epistemología común, pero no producen los datos de la misma manera. No perciben e interpretan la realidad social de la misma forma, aun cuando utilizan las mismas técnicas de investigación. Desde nuestro punto de vista, estos espacios metodológicos y epistemológicos comunes, ocupados por las diferentes disciplinas, se definen y encuentran en lo que se denomina como trabajo de campo, parte fundamental de lo que nosotros entendemos por etnografía. En primer lugar, enunciaremos las principales líneas de trabajo propuestas en el marco del curso, así como su desarrollo, descripción, perfiles de alumnado, del profesorado y los diferentes objetivos tanto pedagógicos como justificativos de todo ello. Posteriormente, ahondaremos en las metodologías y estrategias llevadas a cabo para finalmente discutir en cierta medida los resultados, tanto experienciales como empíricos, del propio trabajo, estableciendo también una cierta comparativa con los diferentes años en que se ha cursado esta propuesta programática. Como nos hemos referido anteriormente, este curso de especialización cuenta ya con 5 ediciones. Se celebra desde el año 2015 en el seno del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, pero una de ellas se impartió o se integró en un máster oficial de la Universidad de Santiago de Compostela. Se decide no seguir trabajando de esa manera, precisamente por el carácter práctico y el perfil del alumnado que se buscaba. El principal objetivo del curso era el de satisfacer una demanda formativa en metodologías de recogidas de datos cualitativos propios de las investigaciones etnográficas, pero orientados a profesionales vinculados al patrimonio, a las industrias culturales o diferentes estudiantes de doctorado que quisieran formarse o reforzar este tipo de investigación dentro de sus proyectos doctorales, ¿no? En esta ocasión el curso fue semipresencial, duró 2 semanas y la primera sí que tuvo una docencia presencial, la segunda fue de tutorización de manera telemática. Ciertamente hay que decir también que este curso se integra dentro de un proyecto del Plan Nacional titulado Los cuidados del patrimonio, habitar y gestionar el patrimonio inmaterial desde lo local en tiempos de crisis. Y este proyecto sí que está coordinado por los investigadores Cristina Sánchez Carreteros e Íñigo Sánchez Fuarros, que son a su vez los coordinadores del propio curso de especialización. Dentro del equipo de trabajo del ICIPIT estamos tanto mi compañera Candela como yo, así como otra serie de profesores como Pablo García, que también aparecen en esta foto, que es precisamente las personas que estaban participando en el curso. En la siguiente diapositiva se muestra la información que se hizo circular en torno al curso. Y bueno, desde el propio temario hasta el profesorado que nos hemos encargado de impartirlo y sus principales objetivos, etc. Decir que en esta edición contamos con 22 alumnos matriculados. También algunos de ellos fueron becados por su condición de desempleados o de estudiantes, en este caso de doctorado. Y también contamos con 9 profesores de diferentes disciplinas, aunque con una línea de trabajo común en antropología social,
pero provenientes del ámbito de la arquitectura, de la historia del arte, de la musicología, de la sociología, etcétera. Nosotros lo que pretendimos hacer fue una propuesta programática, pero que también pretendió ser conceptual, de cómo es y cómo debería ser la propia práctica etnográfica. Y dentro de la práctica etnográfica, una de sus principales fases o estadios, como es el de trabajo de campo. Lo que hicimos, por tanto, fue una propuesta descriptiva, pero no normativa, de lo que entendemos por etnografía. Nos centramos en cuestiones específicas de la propia práctica investigadora del trabajo de campo y, consiguientemente, en el desarrollo y uso de determinadas técnicas, pero siempre con una mirada u una orientación etnográfica y, por tanto, también de tipo antropológico. Nuestra idea también, en línea con el proyecto de investigación anteriormente referido, es la de habitar el propio proceso etnográfico, gestionar las prácticas reflexivas, las incertezas, los vaivenes, los errores, los avances, las deconstrucciones que intervienen también dentro de este proceso y dentro de este tipo de trabajo de campo. Uno de los aspectos más interesantes que creo podemos destacar aquí es precisamente el perfil de los estudiantes o participantes del propio curso, provenientes de la arquitectura, la astrofísica, la arqueología, la sociología, el periodismo, las relaciones internacionales. Todos ellos integraron un conjunto de cuerpo estudiantil muy diverso, con intereses diversos, pero a su vez compartidos o atravesados por la temática del patrimonio. Esto fue muy enriquecedor tanto a la hora de hablar y narrar sobre las diferentes experiencias propias como aquellas que ellos y ellas exhibían y traían a colación en las presentaciones más de tipo magistral, ¿no? Nuestra propuesta fue precisamente la de construir un entorno de aprendizaje en el que se primara la motivación, la pluralidad y la reflexividad sobre las prácticas y conocimientos previos. Y para ello cuidamos al detalle la elección de los espacios, la organización y estructura de la disposición de las aulas, por ejemplo. En las imágenes se ve cómo continuamente intentábamos generar una disposición circular con la idea de romper con las estructuras o dinámicas pedagógicas clásicas para fomentar un tipo de aprendizaje activo y fomentar también un cierto tipo de motivación dentro del propio alumnado o participantes dentro del curso. Si bien es cierto que por la propia característica del curso, este tipo de motivaciones no tienen nada que ver con las de la docencia universitaria o en el marco académico universitario propio, porque este tipo de personas venían con una gran motivación y venían a trabajar durante esa semana intensiva de la propuesta. Y por tanto también estamos hablando o pensando de una manera un poco diferente a la motivación o las motivaciones o la movilización de esa motivación que podemos desarrollar en una asignatura o en una docencia universitaria, digamos, como clásica. Desde nuestro punto de vista, los recursos ofrecidos a los y las estudiantes deben de facilitar un proceso de aprendizaje activo, reflexivo y crítico. Nuestro objetivo principal también fue el de estimular a los propios estudiantes para que formulasen sus propias preguntas. Para eso también se les facilitó de forma previa una serie de textos que nosotros seleccionamos para comenzar desde algún lugar y deciros que la gran mayoría de ellos los leyeron, los trabajaron e incluso los tenían impreso y los manejaban dentro del propio desarrollo del curso. El aula en la que los desarrollamos este tipo de docencia, la primera semana, la semana presencial, se tuvo un aula física y un tipo de docencia también síncrona. En las imágenes que contienen esta diapositiva se puede ver la metodología que nosotros estábamos proponiendo, ¿no? Desde un cierto tipo de práctica de observación en un espacio fuera del propio instituto de investigación. De hecho, uno de los días, de los 5 días que hubo sesiones presenciales, uno de ellos se desarrolló fuera del instituto, entre el mercado de abastos de Santiago de Compostela y el Museo del Pueblo Gallego, que nos cedió un aula para poder desarrollarlo ahí. Esta idea también de romper un poco el espacio generó también una cierta dinámica dentro del propio grupo, ¿no? Y generó también una parte como de cohesión. Variar los espacios en los que se hacen las cosas o las aulas en las que desarrollamos nuestro trabajo como docentes muchas veces también genera un cierto tipo de sensación y de motivación añadida a los propios estudiantes. Vemos también algunos de los talleres sobre técnicas de investigación y sobre uso de determinadas herramientas y dispositivos para la grabación de sonido de entrevistas, por ejemplo. Se les dividió en grupos y también se les pidió que hicieran que grabasen una serie de propuestas de entrevistas, también se les pidió que grabasen un contenido audiovisual. Bueno, intentamos también fomentar
un cierto tipo de trabajo autónomo dentro de los y las estudiantes, dividiéndolos en grupos, y la verdad es que la respuesta fue fantástica. Trabajaron mucho y también quisieron llevarse los aportes, visualizarlos, etcétera, etcétera, ¿no? En la imagen de la derecha también podemos ver cómo fue la práctica del diario de observación y cómo al final se generó, una vez ya recopilado esa información, se generó una dinámica de compartir y de que cada persona también hablase y expusiese cómo se había visto dentro de esa práctica de observación, etcétera, etcétera. Uno de los puntos principales que creo que definió toda la propuesta del curso fue precisamente la de fomentar una participación. Creo que todo el mundo aprendió de todo el mundo, o todos aprendimos en mayor o menor medida muchas cosas durante esa semana, y por eso intentamos que el profesorado siempre estuviera presente en todas las sesiones del curso, como ya he mencionado, ¿no? Esto generó una redondez, una circularidad y una comunicación en la que se aportaban también diferentes perspectivas e incluso debates entre el propio cuerpo docente sobre las formas e interpretaciones que nosotros teníamos y que también son diversas y son plurales. Y entonces en esta idea, como dice Cristina Sánchez Carretero, de airear los disensos, de airear y de poner sobre la mesa aquellos elementos que también pueden para otras personas ser controvertidos, pero que para la propia práctica de la antropología social es una de sus principales fortalezas, que es la de entender, divulgar, difundir y comprender la propia diversidad, ¿no? Del mismo modo, nosotros como docentes narramos nuestras propias experiencias de trabajo de campo continuamente, así como las dificultades intrínsecas que hemos tenido en el desarrollo de nuestros propios trabajos de campo. Esto fue no solo bien recibido, sino también como muy preguntado y muy bien valorado también dentro de las propias encuestas de evaluación docente que les pasamos al final del desarrollo del curso. Como os decía anteriormente, nosotros lo que queríamos conseguir era una experiencia que fuera duradera, ¿no? Pero que también tuviera un sentido ético y deontológico dentro de la propia disciplina, ¿no? Queríamos transmitir este tipo de elementos. Queríamos conseguir también la satisfacción de los propios estudiantes, en el sentido de que sigan animados a seguir aprendiendo e implementen los conocimientos técnicos adquiridos en el desarrollo de sus proyectos personales, profesionales y académicos. De esta manera, también el trabajo final se propuso de esa forma. Y para que tengáis una idea de cómo esta motivación y esta dinámica se estuvo dando, es que les ofrecimos de una manera voluntaria hacer una presentación oral de sus trabajos para recibir una devolución in situ, una fecha programada y que todo el mundo escuchase el trabajo de todo el mundo. Y más de la mitad de los estudiantes aceptaron presentar y quisieron presentar sus propuestas y sus proyectos. Los otros participaron también y les devolvimos, hicimos unas devoluciones sobre los textos enviados, ¿no? Todo el mundo aportó ese trabajo, pero les ofrecimos la posibilidad de quien quisiera presentarlo públicamente y aceptaron. Esto da cuenta un poco de la motivación con la que este tipo de estudiantes participaron dentro del curso y de cómo precisamente sin esa motivación difícilmente puede generarse incluso, digamos, como aprendizaje, ¿no? El hecho de pensar las sesiones a modo de casi como de discusiones programadas, como os mencionaba anteriormente, creo que contribuyó mucho a que esta motivación aumentase y a que todo el mundo se sintiera cómodo o cómoda expresando sus disyuntivas, expresando sus dudas y que no se generase una dinámica vertical propia de una academia más clásica en este tipo de sentidos, ¿no? Entonces, intentamos trabajar precisamente este tipo de competencias de aprendizaje de una forma bastante, digamos, como otras. Consideramos que este tipo de formación puede ser muy disruptiva si la incorporamos de forma activa a muchas de las prácticas científicas, prácticas de investigación, prácticas sociales y prácticas también profesionales que desarrollan nuestros estudiantes, ¿no? Que razonen y reflexionen sobre el uso de las técnicas de investigación cualitativa y de trabajo de campo fue uno de nuestros principales objetivos, y no solo que tengan un conocimiento fáctico de cuáles son de forma específica. Intentamos en todo momento establecer una reflexión cuidadosa y con cierto tipo de sofisticación, autorreflexión e incluso autocrítica, para pensar o razonar sobre nuestras propias prácticas y experiencias y que eso también se visualizase, se transmitiera a los propios estudiantes, ¿no? Desde nuestro punto de vista, esta idea de aprendizaje como construcción de significados estaba bastante contenida aquí.
Nuestro principal objetivo también fue el de activar la curiosidad, pero principalmente demostrar el rigor de lo cualitativo, sus fortalezas metodológicas y epistemológicas, la forma en que se trabaja y la forma en que trabajamos y que proponemos también una mirada sobre el mundo. Agradecemos profundamente a los compañeros y compañeras alumnos participantes del curso por haber cedido su imagen y participar también dentro de esta propia dinámica, porque sin ellos no hubiera sido posible esta presentación, y también a los compañeros del equipo de trabajo del INCIPIT y del equipo de trabajo docente del propio curso, Cristina Sánchez Carreteros e Íñigo Sánchez Farros como coordinadores, Rocío Varela, Sonia García, Paula Sánchez, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención y bienvenidas las críticas y comentarios. Un saludo de Candela y otro mío. Gracias.